Buenas tardes, soy Juan Gabriel Plazas Quiroga, estudiante del programa de Ingeniería Civil a Distancia, Universidad Militar Nueva Granada. En esta ocasión les deseo presentar la clasificación de las carreteras en Colombia. Tenemos la clasificación de las carreteras de acuerdo a la competencia, podemos ser nacionales, departamentales y municipales. Nacionales son aquellas administradas por el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS. Las carreteras departamentales son aquellas administradas por el departamento. Y las carreteras municipales son aquellas dentro de la malla del municipio, la malla vial del municipio, y conectan los diferentes sectores del municipio, administradas por las alcaldías. De acuerdo también a las características tenemos autopistas, carreteras multicarriles y carreteras de 2 carriles. Igualmente tenemos carreteras de acuerdo al terreno, de terreno plano, terreno ondulado, montañoso y escarpado. Acá tenemos fotografías diferentes de carreteras nacionales. Está administrada por INVÍAS, departamentales y municipales. Las carreteras tenemos también, de acuerdo a la resolución 1530 del Ministerio de Transporte, que usa una vía troncal, predominantemente de norte-sur, dominadas troncales que inician su recorrido en fronteras internacionales y terminan en los puertos de tránsito o en fronteras internacionales. Transversales, que son predominantemente occidente-oriente, que unen las troncales anteriores entre sí, denominadas transversales, cuyo volumen de tránsito está justificado y comunican los países limítrofes. Vías de primer orden que conectan zonas de producción y consumo del país. Volumen de tránsito sea igual a 700 vehículos diarios y tiene un trazado de 7.3 metros de ancho. Tenemos de segundo orden que con tránsito de 150 a 700, menos de 700 vehículos por día, mucho menor que las principales. Y población servida en cabecera municipal corresponde a una cantidad superior a 15.000 habitantes. De tercer orden tenemos obviamente vías con un volumen de tránsito menor a 150 vehículos por día y a municipalidades, cabeceras municipales de menor a 15.000 habitantes. Autopistas, ejemplo de autopistas, autopista norte en Bogotá, multicarriles, de 2 carriles, tránsito rápido como está aquí, que no tiene intersección, tiene acceso de vías alternas como darle mayor velocidad. Tipo de terreno, ya la vimos un poco en la clasificación anterior, y esta solamente para resaltar: carretera típica de terreno plano, con pendiente longitudinal baja, 90 de menor de 3%. Esas son carreteras rurales. Entonces la clasificación también tenemos autopistas principales, secundarias, carreterables, privadas, peatonales y férreas. Por ejemplo, las peatonales, destinadas exclusivamente al tránsito de peatones; privadas, destinadas a su uso particular dentro de grandes fincas, grandes haciendas. Rurales, aquí tenemos primarias rurales. A esta parte es una conexión entre la parte rural del distrito de Bogotá, y aquí habla de las vías localizadas en el suelo rural que se conectan las vías nacionales de primer orden y troncales transversales, mediante conexión al distrito capital, es Bogotá. Esta parte es tomada del Plan de Ordenamiento Territorial post-Bogotá. Secundarias rurales y terciarias. Acá vemos las secundarias rurales construidas doble calzado, calzada sencilla, un ancho de reserva de hasta 45 metros. En las terciarias tiene un ancho de reserva de hasta 30 metros. Acá tenemos vías primarias, secundaria, terciaria en las mallas rurales en Colombia. El ancho mínimo de perfil de la vía, la franja mixta, la franja de calidad rural y la franja de circulación y permanencia peatonal. Vías, senderos y caminos en Colombia. Tenemos vías locales rurales y también senderos y caminos.
Aquí está definido el ancho de la vía de acuerdo a norma del Ministerio de Transporte. Clasificación de las vías. Tenemos vías troncales, arterias principales, secundarias, colectoras, ordinarias, locales, metrovía y ciclorrutas. Esa es la parte de las vías urbanas. Ya me llaman la atención algunas. Por ejemplo, la ordinaria sujeta al tránsito de vías principales y las colectoras encargadas de distribuir el tránsito entre vivienda y el sitio de trabajo. Colectores, arterias. Ciclorrutas, Bogotá, por ejemplo, tiene una muy buena malla vial de ciclorrutas, espacio que está destinado únicamente a circulación de bicicletas. Bueno, esta parte volvemos a Bogotá con el POT. Entonces hablamos de la malla vial local, malla vial intermedia, malla arterial, algunos enlaces y las franjas de la red vial de Bogotá. Franja de circulación peatonal, tenemos franja de ciclovía, franja de paisajismo para excelencia urbana, de acuerdo al POT 2023-2035, y la franja de áreas privadas afectadas al uso público. Finalmente, tenemos tipo de calle, el ancho mínimo, el ancho máximo, circulación peatonal. Bueno, hay algunas características de acuerdo a las franjas que mencionamos anteriormente. Finalmente, en esta investigación la terminamos basándonos en las características de una sección transversal de vía. Aquí tenemos verna, carril, bombeo, la calzada, el carril, separador, la berma interior, calzada, carril, bombeo igual. Lo que pasa acá es igual. Aquí un talud, por ejemplo, para mostrar. Características principales de la sección transversal están dadas por el tipo de carretera, el volumen de tránsito, la velocidad, terreno, peralte, sobreancho y la estructura del pavimento, entre otras. Aquí hay una sección transversal para una vía de doble calzada. Sobreancho, una definición bastante importante. Cuando un vehículo circula por alineamientos curvos, ocupa un espacio mayor que el utilizado en alineamiento en el tangente. Esta situación se produce porque las llantas traseras del vehículo no siguen el mismo recorrido de las delanteras de la rigidez de la geometría del vehículo, generando además una dificultad al conductor para mantener el vehículo. Por esa razón, las calzadas en algunas curvas se ensanchadas. Bueno, aquí está el sobreancho, el enchazamiento de la vía para permitir la movilidad del vehículo en la vía. Los de tradición del sobreancho, aquí hay una parte de los cálculos, el sobreancho, la tradición del sobreancho, porque de acuerdo a esta fórmula, el peralte también es importante calcularlo, que tiene la inclinación transversal de las vías en las curvas, muy importante, en las curvas. Si la superficie sobre la cual se desplaza el vehículo es inclinada transversalmente con una pendiente ascendente hacia el exterior de la curva, y bajo esta condición se analizan las fuerzas actuantes y se tienen tres casos físicos del peralte. Aquí están las cotas de rasante de la sección transversal de la vía y la cartera de rasante. La cota de rasante de la sección aplica las siguientes premisas: cota de rasante en el eje, en la borde de la calzada, cota de borde de la berma, cota de fondo de la cuneta, cota de borde de la cuneta. Bueno, todos esos cálculos se deben hacer en la parte de ingeniería de vías, con el fin de mantener la vía de acuerdo a una norma y de acuerdo a las condiciones de ingeniería del terreno. Finalmente vamos a terminar la exposición bien corta sobre la cantidad de variables asociadas a la tarifa del SIT, SITP, en Bogotá. Se debe considerar los buses desde corriente, ejecutivo, intermedio hasta microbús. Aquí está tomado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Tenemos el tipo de vehículo, pasajeros movilizados al día, con el fin de calcular el tema de la productividad. Seguidamente tenemos los que son los costos variables y los costos fijos para poder determinar la tarifa técnica. La tarifa técnica, si es, por ejemplo, cuando es un bus mayor a 10 años, o por ejemplo,
cuando es un bus menor a 10 años. Menor o igual a 10 años. O sea, hay diferentes cálculos de la tarifa técnica de acuerdo a los costos fijos y los costos variables. Finalmente, el decreto 061 del 2024, el alcalde actual de la ciudad de Bogotá, pues determinó con su equipo cuánto debe ser el pago para el uso del SITP, Sistema de Transmilenio, considerando también transbordo de usuarios dedicado a la base de datos del SITP y algunas consideraciones para adultos mayores y el SITP. Muchas gracias. Básicamente es la presentación que queremos hacer, o que he querido hacer para la asignatura de Ingeniería de Tránsito y Transporte, Universidad Militar Nueva Granada. Gracias.